Esperemos que todo este estudio completo que hemos llevado a cabo a través de este excelente libro, Más astuto que el diablo, nos esté ayudando a recargar no solamente las pilas, pero a quitar esa mala energía negativa que pasa en nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial. Voy a compartirlo y estará compartiendo con nosotros un mensaje poderoso que va a ir de la mano con el tema especial que tenemos el día de hoy. De hecho, el día de ayer que estamos preparando este tema, él tiene pues una experiencia muy bárbara, ¿verdad? Por así decirlo, en todo lo que es estos mensajes psicológicos, estos Estos mensajes mensajes poderosos que poderosos. vamos a estar escuchando. Y bueno, quiero que escuchen brevemente pues un poco de él también. Quiero felicitar porque créanmelo, para los que estamos en este horario de Pacífico, 5 de la mañana, ese esfuerzo y ese sacrificio adicional que ustedes hacen únicamente por iniciar su día de forma tempranita, va a valer toda la pena, ¿verdad? Y especialmente por esta continuación que ustedes están haciendo para llevar a cabo su crecimiento personal. Bueno, pues mis amigos, miren, vamos a iniciar. El tema del día de hoy va a ser muy interesante y para eso quise invitar a través de una invitación muy personal al psicólogo Héctor Hugo, que estás por ahí, Hugo, te veo ya conectado. Buenos días, desde tempranito, mira, hasta te peinaste, todo eso temprano, 5 de la mañana, ¿cómo andas? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y como dices al inicio, pues la verdad que es un aplauso para todos, ¿no? El poder estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues bueno, para los que se van a ir conectando, el tema del día de hoy que estaremos tocando precisamente es en el capítulo número 5. En el capítulo número 5, en su libro Más astuto que el diablo, nos vamos a ir a la página 131. ¿Y por qué hice esta invitación con Héctor Hugo? Él es psicólogo de profesión y fue egresado de la Universidad Jesuita Iberoamericana de Baja California. Él ya tiene bastante tiempo con nosotros. Él es uno de mis socios y cliente de mi negocio por prácticamente toda la vida de mi negocio, desde hace 18 años. Él tiene su consultorio en la ciudad de Las Vegas, en la ciudad de Tijuana, Baja California, y desde ahí consulta de forma profesional y lo que es en línea. De hecho, para que al final, Hugo, en el transcurso de esta conferencia, si puedes poner ahí tus informaciones, sería muy bueno para que los que quieran conectar por ahí contigo, pues lo puedan hacer de forma profesional. Así que bienvenido, Hugo, y gracias por estar conectado con nosotros en este tema que quizás pudiera ser un tema de un poquito. Platícanos brevemente, Hugo, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy para poder iniciar con el audiolibro, poder guiarlos, porque vamos a tratar de tocar todo el capítulo número 5 del día de hoy? Así que platícame. El ritmo hipnótico, ¿esto es cierto? ¿Es estrategia del diablo? O platícanos, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Sí, claro, pues muchísimas gracias nuevamente, Carlos, por la invitación y con muchísimo gusto. Pues mira, primeramente es identificar o conocer el concepto de hipnosis, ¿no? Acá en Tijuana viene uno de los representantes de la hipnosis, pero
viene a ser más como un show, ¿no? Entonces a veces podemos tener un concepto erróneo sobre lo que es la hipnosis y vamos a definir de una manera muy sencilla que es la hipnosis, ¿no? Todos los días la vivimos. Queremos revisar también, Carlos, lo que son los miedos, ¿no? Cuáles son sus características. Queremos revisar lo que son algunos pensamientos o modelos de pensamientos que pues también influyen en nuestro desarrollo y pues obviamente los miedos, los pensamientos, pues tiene que ver mucho con lo que es el libro, ¿no? Porque son las influencias donde pues ahora sí que el diablo nos va haciendo o nos va agarrando, como lo dice el libro, ¿no? Como en esa telaraña y nos mete lo que es en su ritmo hipnótico. Así es que pues vamos a revisar esos tres aspectos para ver y al final hacemos una pequeña técnica para ver cómo podemos salir, ¿no? De esas emociones negativas para poder conectarnos pues con todo lo que, con esos estados deseados que todos queremos en esta vida. Ahora, Hugo, platícame, ¿cómo te ha gustado desde tu experiencia ya profesional? Porque quiera que no, este libro es un libro muy intenso, ¿verdad? Y sé que pues tienes mucho este hábito de siempre estar preparándote, de siempre estar investigando. ¿Cómo te ha gustado la lectura, ¿verdad? Y de qué manera ha sido aplicado a lo mejor a tu vida diaria, ¿verdad? Que yo creo que no es nuevo este tipo de terapias, porque pudiera ser una terapia un poquito de crecimiento personal, de enfoque a nuestros negocios, ¿verdad? Porque tenemos muchas personas que son empresarios. Platícame un poquito de la filosofía de este libro para ti. Sí, claro, mira, primeramente, Carlos, pues el tema, por ejemplo, dos temas, por eso lo subrayé aquí, el tema de los pensamientos, ¿no? Cómo el diablo, a través de nuestros pensamientos, se va introyectando, ¿no? En psicología es un término muy básico de introyectar. Entonces, todos nuestros pensamientos, en la medida en que nosotros no somos dueños de ellos, pues vamos ahora sí que despersonalizándonos, ¿no? Y vamos siendo en función de todo este mundo de pensamientos que pues obviamente se van construyendo desde la niñez, ¿no? Y estos personajes que menciona ahí en el libro, nuestros padres, nuestros líderes religiosos, obviamente la influencia dando precisamente todo este mundo de pensamientos. Y es ahí pues donde nos vamos emergiendo en esa telaraña, ¿no? Y nos vamos perdiendo y inclusive, por eso digo en términos técnicos, nos vamos despersonalizando. ¿Y qué va a suceder, Carlos? Pues que se van a empezar a activar los miedos, ¿no? Los miedos que por supuesto son los principales causantes o los primeros, digamos, técnicas de Satanás, ¿no? O del diablo, para poder, encapsularnos en todo este mundo de miedos que precisamente no es tan difícil identificarlos, ¿no? Que eso es algo muy bueno, muy importante, porque son nada más tres características, Carlos, que son las que nos podemos dar cuenta en qué momentos no estamos inmersos en estos miedos. Y obviamente, pues los miedos van a ir desde miedos leves, moderados, graves, ¿verdad? Cada uno de acuerdo a su nivel, pues va a ir teniendo su consecuencia. El problema a veces es que los miedos, por ejemplo, a nivel básico, a nivel leve, por llamarlo así, pues a veces parece como que no nos damos cuenta, pero son muy peligrosos. Yo diría que son más peligrosos porque no nos vamos dando cuenta de qué forma, ¿no? Nos vamos involucrando y vamos haciendo eso miedo leve, pues hasta llevarlo a un miedo más patológico, ¿no? Y digo, pues son tres características muy sencillas, una forma de darnos cuenta muy simple, pues obviamente es que el miedo te bloquea, ¿no? Cuántas experiencias en nuestra vida, pues a veces para tomar una decisión nos sentimos bloqueados literalmente, ¿no? No solamente a nivel conductual, sino pues obviamente se originó en la mente es la que está bloqueada, ¿no? Y desde ahí pues nuestras emociones también. Otra característica es que huimos cuando tenemos frente a una situación real de la vida, cualquiera que sea, tomar una nueva decisión, cambiarte de casa, inclusive en la educación con los hijos, ¿no? Si se integra o no el papá y la mamá, bueno, pues si eres de los que prefiere huir frente a las decisiones que tienes que tomar, pues es un miedo, ¿no? Que está inmerso ahí mismo y es fácil de darte cuenta cuando estás huyendo del problema. Y el otro, pues es atacar.
Y este de atacar está bien interesante porque no solamente es atacar como un animal, ¿no? De forma muy agresiva, no, sino a veces es de estos agresivos pasivos que le llamamos, que son a veces muy sutil, ¿no? La forma en cómo atacamos, no solamente al otro, a veces un término que usamos mucho es el boicoteo. Cuando nos boicoteamos, pues otra forma, ¿no? De ataque, pero no hacia afuera, no hacia el otro, pero sí hacia conmigo mismo. Y eso habla muchísimo de los miedos y de todo el mundo de pensamientos que cada uno pueda tener, ¿no? Total. Entonces, una gran solución, Carlos, a todo esto, pues es obviamente, eso está comprobado científicamente, que en nuestro cerebro, pues hay una parte que es la neuroplasticidad, ¿no? Que, que es la capacidad que todos tenemos de que el cerebro se puede adaptar a diferentes circunstancias, diferentes formas de pensamiento, etcétera. Y pues por ende nos toca a nosotros, por supuesto, con el libro, toda de acuerdo, ¿no? En que nosotros, en la medida en que nos apropiamos, nos adueñamos de estos pensamientos para no ir a la deriva, como dice el libro, pues somos dueños de nosotros mismos. Y es ahí precisamente donde... Así es, definitivamente. Y bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Que esta astucia del demonio nos impida el poder tener esta buena comunicación contigo en este gran tema especial. Así que bueno, mis amigos, vamos a arrancar fuertemente con lo que es este capítulo y qué mejor manera de poder expresarlo por ahorita con el psicólogo Héctor Hugo. Así que vamos a arrancar y los que me están llevando con la lectura, vamos a iniciar el capítulo número 5 en la sección ritmo hipnótico. Capítulo 6. El ritmo hipnótico. ¿Cuál es esta misteriosa ley a través de la cual toma el control permanente del cuerpo de las personas incluso antes de apropiarse de sus almas? Todo el mundo querrá saber más acerca de esta ley y sobre cómo funciona. Será difícil describir la ley de modo que puedas comprenderla, pero puedes llamarla ritmo hipnótico. Es la misma ley a través de la cual se puede hipnotizar a las personas. Así que posee usted el poder para utilizar las leyes de la naturaleza como una red en la que mantiene a sus víctimas en eterno control. ¿Eso es lo que afirma? No es solo mi afirmación. Es la verdad. Me apropio de sus mentes y cuerpos incluso antes de que mueran, siempre que pueda asustarlos o atraerlos hacia el ritmo hipnótico. ¿Qué es el ritmo hipnótico? ¿Cómo lo utiliza para ganar la permanente supremacía sobre los seres humanos? Tendré que retroceder en el tiempo y el espacio y darte una breve descripción de cómo la naturaleza utiliza el ritmo hipnótico. De lo contrario, no podrás entender mi descripción sobre cómo utilizo esta ley universal para controlar a los seres humanos. Adelante, pero mantenga su relato limitado a sencillas ilustraciones que surgen desde el rango de mi propia experiencia y conocimiento de las leyes naturales. Muy bien, haré mi mayor esfuerzo. Tú, por supuesto, sabes que la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio entre todos los elementos y toda la energía en el universo. Puedes ver que las estrellas y los planetas se mueven con perfecta precisión, cada uno conservando su propio lugar en el tiempo y el espacio. Puedes ver que las estaciones del año van y vienen con perfecta regularidad. Puedes ver que un roble crece a partir de una bellota y que un pino crece a partir de la semilla de sus ancestros. Una bellota nunca produce un pino y la semilla de un pino nunca produce un roble. Estas son cosas simples que cualquiera puede entender. Lo que no podemos ver es la ley universal, a través de la cual la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio a lo largo de una miríada de universos. Ustedes, criaturas terrícolas, tuvieron una momentánea visión de esta gran ley universal, cuando Isaac Newton descubrió que ésta mantiene a tu planeta en su posición, y provoca que todos los objetos materiales sean atraídos hacia el centro de la Tierra. Él la llamó la ley de la gravedad. Sin embargo, no fue más allá en su estudio de la ley. Si lo hubiera hecho,
hubiera descubierto que la misma ley que mantiene a la Tierra en posición y que ayuda a que la naturaleza mantenga un perfecto equilibrio sobre las 4 dimensiones, en las que se encuentran contenidas la materia y la energía, es la red con la que atrapo y controlo las mentes de los seres humanos. Cuénteme más sobre esta sorprendente ley del ritmo hipnótico. Como ya lo he afirmado, existe una forma universal de energía con la que la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio entre toda materia y energía. Esta hace un uso especializado de su material universal de construcción, dividiéndolo en diferentes longitudes de onda. El proceso de desintegración se lleva a cabo a través del hábito. Comprenderás mejor lo que estoy tratando de transmitir si lo comparo con el método mediante el cual aprendemos a tocar música. Al principio las notas se memorizan en la mente. Después se relacionan entre sí a través de la melodía y el ritmo. Por repetición, la melodía y el ritmo se fijan en la mente. Observa cómo el músico debe repetir sin descanso una melodía antes de dominarla. A través de la repetición, las notas musicales se mezclan y entonces tienes la música. Cualquier pensamiento que la mente repite una y otra vez a través del hábito crea un ritmo sistemático. Los hábitos indeseables pueden romperse. Estos deben romperse antes de adoptar las cadencias del ritmo. ¿Me sigues? Sí. Bien, prosigo. El ritmo es la última etapa del hábito. Cualquier pensamiento o movimiento físico que se repite una y otra vez a través del principio del hábito, alcanza finalmente la cadencia del ritmo. Entonces el hábito no se puede romper, porque la naturaleza se apropia de él y lo hace permanente. Es como un remolino en el agua. Un objeto puede flotar indefinidamente hasta que es atrapado por un remolino. Entonces es obligado a dar vueltas y vueltas, pero no puede escapar. La energía con la que las personas piensan se puede comparar con el agua de un río. Así que esta es la manera en la que usted toma el control de las mentes de las personas, ¿cierto? Sí. Todo lo que tengo que hacer para ganar el control sobre cualquier mente es inducir a su dueño a la indecisión. Debo entender que el hábito de la indecisión es el mayor peligro a través del cual las personas pierden la prerrogativa o el privilegio de pensar por sí mismos y forjar sus propios destinos terrenales. Eso y mucho más. La indecisión es también el hábito a través del cual me apropio de sus almas después de renunciar a sus cuerpos físicos. Entonces, la única manera en la que un ser humano puede ser salvado de la aniquilación eterna es manteniendo el control sobre su propia mente mientras él está sobre esta tierra. ¿Es verdad? Has definido la verdad perfectamente. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. Atrapo a los demás de manera tan natural como el sol que se pone en occidente. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. Es todo lo que hay sobre el asunto de ser salvado de la aniquilación eterna. ¿No tiene que ver con la salvación de las personas aquello a lo que usted llama su oposición? Puedo ver que tú sí piensas con mucha profundidad. Mi oposición, el poder que ustedes, criaturas terrícolas, llaman Dios, tiene todo que ver con salvar a las personas de la aniquilación eterna. Y por esa razón, es mi oposición quien otorga al ser humano el privilegio de utilizar su propia mente. Si usas ese poder manteniendo el control sobre tu mente, entonces te conviertes en parte de ella desidentificándote de tu cuerpo físico. Si te niegas a usarlo, entonces tengo el privilegio de aprovecharme de tu negligencia a través de la ley del ritmo hipnótico. ¿Cuánto de la persona toma al ganar el control sobre ella? Todo lo que queda después de que deja de controlar y utilizar su propia mente. En otras palabras, cuando gana el control sobre una persona, se apropia de lo que queda de su individualidad hasta el momento en que renuncia a utilizar su propia mente. ¿Es correcto? Así es como trabajo. ¿Qué hace usted con las personas a las que controla antes de morir? ¿Qué utilidad tienen para usted mientras están vivas? Las utilizo, o aquello que queda después de tomar el control, como propagandistas que me ayuden a preparar las mentes de otros a entrar en la indecisión.
no solo incita a las personas a destruir su poder para controlar sus propias mentes, sino que las utiliza para ayudarle a atrapar a otros. Sí, no doy oportunidad a que escapen de mí. Volvamos al asunto del ritmo hipnótico. Dígame más sobre cómo funciona esta ley. Muéstreme cómo utiliza a los individuos para que lo ayuden a controlar a otros. Quiero saber algo sobre la forma más efectiva en que lo utiliza. Oh, eso es fácil. Ok, vamos a hacer una breve pausa aquí. Me gustaría, Héctor Hugo, que nos pudieras hablar un poquito, porque si te fijas, la conexión que estamos teniendo con esta lectura nos habla mucho de los hábitos. Y los hábitos son sin duda alguna lo que determina nuestro estilo de vida. Pero la pregunta aquí es esta, para entrar en en el tema central de este ritmo hipnótico. ¿De qué manera, Hugo, desde tu experiencia también espiritual por más de 5 años, siguiendo todo esto del diablo, Dios, ¿verdad? Es eh, ¿cómo te puedo decir? Es una información que a veces hay personas que lo creen, hay personas que no lo creen. Hasta ahorita, ¿qué te parece esta lectura? ¿Verdad? ¿Qué podemos dar para los que estamos aquí conectados? Mira, obviamente este tema del hábito de la indecisión, me comentas tú desde mi propia experiencia en el ámbito espiritual, pues tuve la grata experiencia de 5 años, ¿no? De vivir una vida de religioso, literalmente, y era imprescindible, era esencial que llevábamos todo un hábito de todos los días, ¿eh? Recuerdo, de hecho, levantarme ahorita temprano, ¿no? Me recuerda mucho a esos momentos porque era levantarnos y a las 6 de la mañana ya estábamos en las laudes, ¿no? Que es un momento de oración desde la tempranito en la mañana, hacíamos las vísperas, que era en la tarde, y luego hacíamos las nocturnas, que era en la noche. Entonces, era un hábito en ese sentido de llevar una rutina, pero no por una rutina sin sentido, que eso es algo importantísimo, ¿no? Sino es un hábito con sentido. Y obviamente nuestro sentido en esta comunidad, pues era la oración y la predicación a través de todos los medios. Luego entonces, mientras mantenemos esos hábitos saludables, en este caso espiritualmente, pues por supuesto que va a haber un crecimiento espiritual, ¿no? Y eso, Carlos, es lo que nos hace cada vez más fuertes, más sólidos, estar más, con menos miedos. Yo creo que vives con mucho más libertad, porque recuerdo mucho que cuando venían personas y platicaban sus problemas ahí espirituales. Interesante este tema, ¿verdad? Que es impresionante y a veces las mismas, no es una coincidencia, ¿verdad? Que estemos teniendo este tipo de problemas de conexión, imagínate. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí estoy ya, nuevamente, sí. Listo. Claro, y te comentaba, pues obviamente este hábito a nivel espiritual día con día te hace mucho más fuerte. Eh, Inclusive, digo, nos tocó la grata experiencia, ¿eh? Parece como de miedo, pero por eso te digo, te vas haciendo más fuerte, porque en una ocasión pues llegó una persona completamente poseída, ¿no? Por el diablo, y obviamente padre pues tenía la autoridad, ¿no? De poder liberar a estas personas, pero en una ocasión nos mandó a nosotros, a mí y a unas hermanas religiosas, y es lo que te comento, no había miedo, era una libertad, era una sensación de, está bien, o sea, no tenemos miedo al diablo porque sabemos quiénes somos, ¿no? A quiénes representamos, y obviamente pues el padre ya nos había enseñado algunas formas, ¿no? De cómo hacer frente a todo esto. Y obviamente lo que quiero también relacionarlo, ¿no? Esto es a nivel espiritual, que tiene muchísimo que ver este hábito, ¿no? De renunciar a la indecisión. Y por esa razón, Carlos, pues
somos los opuestos, ¿no? Al diablo, nos deja en paz porque no tiene manera, ¿no? De cómo enredarnos en su hipnosis o a través de su hipnosis. Y en el ámbito humano, ¿no? Psicológico, ahora que termino yo la universidad, digo, es que es lo mismo, ¿no? Tiene toda la relación completamente. Hay una regla, se llama la regla de oro de la terapia cognitivo-conductual, y pues esto habla de que los pensamientos influyen en las emociones influyen directamente en nuestras conductas, y las conductas de forma repetitiva, pues van a determinar nuestros hábitos, ¿no? Y nuevamente entra este tema de los hábitos, y pues es ahí donde tenemos que estar como muy despiertos, ¿no? A ir desarrollando estos hábitos saludables. Y mira, y qué curioso, porque inclusive, por ejemplo, si nosotros a veces queremos cambiar los pensamientos para que influyan en nuestros hábitos, a veces tiene que ser al revés, ¿eh? Estamos a veces aferrados a que por qué pienso así, por qué las cosas no me funcionan. Hay diferentes modelos de pensamientos también en los que nos anclamos. Uno bien básico, ¿no? El dicotómico se llama, este pensamiento de todo o nada, bien fácil de identificarlo, simplemente observa cómo hablamos cuando decimos, es que todos son iguales, siempre me va a pasar lo mismo. No, yo nunca he hecho nada, ¿no? Siempre de todo y nada, es muy fácil identificarlo. Entonces, a veces como que nos quedamos anclados en esos pensamientos hasta a veces sin darnos cuenta. Y bueno, a veces quererlos atacar desde simplemente cambiar el pensamiento a veces no va a funcionar, a veces va a ser más funcional empezar a cambiar pequeños hábitos, ¿verdad? Pequeños hábitos y de menos a más, ¿no? De hábitos desde más simples, como tender tu cama, por supuesto. El simple hecho de empezarlo a cambiar ese hábito ya va a cambiar esta estructura de acá arriba, ¿no? ¿Qué mensajes agarramos desde esas pequeñas acciones? Definitivamente. Y creo, Hugo, que este tipo de hábitos, que es lo que va siendo nuestro estilo de vida, simplemente es hacer esa introspección, lo que tú estás hablando, de lo que hacemos día con día, cuál es el resultado positivo, negativo, cómo me siento, cómo puedo cambiar mis circunstancias, ¿verdad? Creo que es lo que nos va a ir dando en la página número 155 esta pregunta que dice, dicho de otra manera, cuando usted obtiene el control de una persona, se hace cargo de todo lo que hay de su individualidad. O sea, se hace cargo de todo lo que hay de su individualidad desde el momento en que deja de usar su propia mente. Impresionante. Así que vamos a continuar. Lo que más me gusta es llenar la mente de las personas con miedo. Una vez que lleno su mente de miedo, no se me dificulta hacer que divaguen hasta haberlos atrapado en la red del ritmo hipnótico. ¿Qué miedo humano sirve mejor a su propósito? El miedo a la muerte. ¿Por qué el miedo a la muerte es su arma favorita? Porque nadie sabe, y por la naturaleza misma de las leyes del universo, nadie puede probar en definitiva lo que sucede después de la muerte. Esta incertidumbre aterra a las personas. Las personas que entregan su mente al miedo, cualquier tipo de miedo, se rehúsan a utilizar sus mentes y comienzan a divagar. Finalmente entran al torbellino del ritmo hipnótico del que quizá nunca escapen. Entonces no le interesa lo que los líderes religiosos piensen o digan de usted cuando hablan de la muerte. No mientras digan algo. Si las iglesias dejaran de hablar de mí, mi causa recibiría un severo revés. Todo ataque contra mí afianza el temor de los demás, de las mentes que están siendo influidas por este miedo. Verás, la oposición es aquello que evita que algunas personas divaguen, suponiendo que no se rindan a ella. Dado que afirma que las iglesias ayudan en lugar de obstaculizar su causa, dígame, ¿qué le preocuparía a usted? Mi única preocupación es que algún día aparezca sobre la tierra un verdadero pensador. ¿Qué pasaría si apareciera un verdadero pensador? ¿Me preguntas qué sucedería?
Te diré lo que sucedería. Las personas conocerían la mayor de todas las verdades, que el tiempo que pasan temiéndole a algo, si fuese revertido, les daría todo lo que quieren del mundo material y las salvaría de mí después de la muerte. ¿No vale la pena pensarlo? Wow. ¿Que está evitando que un pensador así aparezca en el mundo? El miedo a la crítica. Quizá te interese saber que el miedo a la crítica es la única arma efectiva que tengo para fustigarte. Si no tuvieras miedo de publicar esta confesión después de habérmela arrancado, perdería mi reino terrenal. Y si lo sorprendiera y la publicara, ¿cuánto tiempo pasaría para que perdiera su reino? Solo lo suficiente para que una generación de niños creciera para comprenderlo. No puedes arrebatarme a los adultos. Ya los tengo afianzados. Pero si publicaras esta confesión, sería suficiente para evitar que obtuviera el control de aquellos que aún no nacen y de aquellos que aún no han llegado a la edad del razonamiento. No te atreverías a publicar lo que te he dicho sobre los líderes religiosos. Te crucificarían. Pensé que la salvaje práctica de la crucifixión había dejado de estar de moda hace 2000 años. No me refiero a una crucifixión física. Me refiero a la crucifixión social y financiera. Tus ingresos se verían congelados. Te convertirías en una escoria social. Los líderes religiosos, así como sus seguidores, te tratarían con desprecio. Supongamos que decido arriesgarme con aquellos pocos que pretenden utilizar sus propias mentes en vez de asustar a las masas que no lo hacen, las masas de las que usted reclama el 98%. Si tienes el valor suficiente para hacerlo, capturarás mi estilo. ¿Por qué reclama a los que no son científicos? ¿No le gustan los científicos? Oh, sí, me agradan todas las personas. Pero los verdaderos científicos están lejos de mi alcance. ¿Por qué? Porque piensan por sí mismos y pasan su tiempo estudiando las leyes naturales. Ellos estudian la causa y el efecto. Analizan los hechos siempre que los encuentran. Pero no cometas el error de creer que los científicos no tienen religión. Ellos tienen una religión muy definida. ¿Cuál es su religión? La religión de la verdad. La religión de la ley natural. Si el mundo crea alguna vez a un pensador fidedigno con la capacidad de penetrar el secreto bien oculto sobre la vida y la muerte, puedes estar seguro de que la ciencia será responsable de la catástrofe. ¿Catástrofe para quién? Para mí, por supuesto. Volvamos al tema del ritmo hipnótico. Quiero saber más sobre él. ¿Se parece al principio, a través del cual las personas pueden hipnotizarse entre sí? Es exactamente lo mismo. Ya te lo he dicho. ¿Por qué repites las preguntas? Esa es una vieja costumbre terrenal que tengo, Su Majestad. Para su conocimiento, le diré que lo estoy obligando a repetir muchas de sus afirmaciones para enfatizar. También estoy tratando de ver si lo atrapo en una mentira. No evada el asunto. Vuelva al ritmo hipnótico y dígame todo lo que sabe sobre él. Soy un... Increíble. Estamos en la página 171. Para los que nos están siguiendo en esta lectura y en este libro, en la página 131 iniciamos. ¿Una víctima de este? No ahora, pero apenas si te salvaste de caer en mi red. Caminaste hacia el remolino del ritmo hipnótico hasta que descubriste cómo obligarme a hacer esta confesión. Entonces perdí el control sobre ti. ¡Qué interesante! ¿No está usted tratando de volverme a agarrar a través de la adulación, o sí? Ese sería el mejor soborno que podría ofrecerte. Es el soborno que utilicé en ti de manera efectiva antes de lograr aventajarme. ¿Con qué me adulaste? Con muchas cosas, entre ellas el sexo y el deseo por expresarte. ¿Qué efecto tuvieron tus sobornos en mí? Provocaron que descuidaras tu principal propósito en la vida y te iniciaron en la indecisión. ¿Eso es todo lo que me hizo a través de sus sobornos? Eso fue suficiente. Pero ahora estoy de vuelta y lejos de su alcance, ¿no es cierto? Sí, estás temporalmente lejos de mi alcance porque no estás divagando. ¿Qué es lo que rompió su conjuro sobre mí y me liberó del hábito de la indecisión? Mi respuesta podría humillarte. ¿Deseas escucharla?
Prosiga y responda, Su Majestad. Deseo saber cuánta dosis de verdad puedo soportar. Cuando encontraste un gran amor en la mujer de tu elección, perdí mi control sobre ti. Así que me acusará usted de ocultarme tras las faldas de una mujer, ¿no es así? No, no de ocultarte. Yo no lo pondría de esa forma. Diría que has aprendido a darte a ti mismo un antecedente sólido con el aderezo de la mente de una mujer. ¿Entonces la falda no tiene nada que ver con eso? No, pero sí su cerebro. Cuando tú y tu esposa comenzaron a combinar cada día sus ideas a través de su hábito de dominar la mente, se toparon con el poder secreto para obligarme a hacer esta confesión. ¿Es la verdad o está usted tratando de adularme nuevamente? Podría adularte si estuvieras solo, pero no puedo adularte mientras utilizas la mente de tu esposa. Estoy empezando a ser consciente de algo importante. Comienzo a comprender lo que quería decir el escritor de ese pasaje en la Biblia que substancialmente dice: cuando dos o más se reúnen y piden cualquier cosa en mi nombre, deberá ser concedido. Es verdad, entonces, que dos mentes son mejor que una sola. No solo es verdad, es necesario para que alguien pueda tener un contacto continuo con el gran almacén de la inteligencia infinita, donde se encuentra almacenado todo lo que es, lo que fue y lo que puede ser. Existe. Mira, me encanta lo que dice, ¿verdad? Dice, por qué repites tanto lo que ya te he dicho varias ocasiones? Y la respuesta que habla y que dice, simplemente lo hago para poder confirmar lo que usted me está diciendo. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo, Hugo. ¿Por qué a través de este proceso de ritmo hipnótico hay ocasiones en donde hacemos ciertas cosas que quizás no sabemos por qué actuamos como actuamos, por qué decimos lo que decimos, si sabemos que lo que estamos haciendo, quizás tenemos que hacer ese cambio, tenemos que hablar de una manera diferente? ¿Por qué opera todo esto, Hugo? Platícanos. Claro, mira, eh, estamos tan enredados en esta red, valga la redundancia, precisamente porque hay patrones de conducta eh, que se están realmente originando desde nuestras primeras etapas de vida, ¿no? Por esa razón, en nuestras primeras etapas, algunos autores dicen que de los 0 a los 7 años se termina de definir nuestra personalidad, pero aguas, ¿no? Se termina de definir, pero jamás va a estar determinada. Eso es algo súper importante reconocer. Ya. Por más que escuchemos de que, oye, pues nuestras primeras etapas, o sea, si te fue bien, ya la hiciste, si te fue mal, pues ya te jodiste. En teoría sí, ya están las estructuras de la personalidad, pero nunca van a estar determinadas. Y bueno, ahí, Carlos, ahí es donde está de forma muy inconsciente, ¿no? Todo este contenido que ahora de adultos, que de hecho comienza en la adolescencia, comienza a dispararse, ¿no? Todo ese contenido inconsciente, y al momento de dispararse, pues va a salir de diferentes formas, ¿no? De formas, que inclusive a veces no nos imaginaríamos que pudiéramos actuar de determinada manera. Y el problema está en que si no atendemos todo esto que nos está surgiendo, no tenemos un correcto acompañamiento en todas estas etapas, pues por supuesto de adultos lo vamos a seguir repitiendo, ¿no? Y ahí es donde lo que tú mencionas, pues obviamente vamos a tener pensamientos muy repetitivos, pensamientos muy infantiles a veces, que dices, ¿por qué lo sigo haciendo? Bueno, pues es que mira, si revisamos nada más este modelo de pensamiento, pues se parece, le llamamos regresión, se parece a una conducta, ¿no? De un niño de 6, 7 años, pues una regresión. Algo tienes que trabajar en esas etapas, algo tienes que revisar que no has superado con éxito. De lo contrario, pues se va a volver a repetir los patrones de pensamiento y de conducta. Totalmente. Y muy importante lo que estás compartiendo, ¿verdad? Porque aquí no lo confirma
Y dice, empiezo a entender algo importante, ¿verdad? Algo importante. Empiezo a entender lo que quiso decir en la Biblia el escritor del pasaje que dice en sustancia, otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y lo que tú estás hablando, Claro. Hugo, a veces el tener ese acompañamiento, ¿cómo lo dices? Ese Acompañamiento. acompañamiento correcto es lo que nos va a permitir el hacer esa conciencia de esos cambios que tenemos que hacer y que se tienen que hacer también. Así que Y algo bien, bien importante, Carlos, en este acompañamiento, obviamente el autor menciona a su pareja, ¿no? Precisamente para las mujeres, ¿verdad? Que están en este momento escuchándonos, pues la importancia, ¿no? La parte fundamental, obviamente para nosotros hombres también, de que hombre y mujer, pues obviamente no somos, ¿verdad? Eh, no es uno mayor que el otro, sino evidentemente somos dos personajes en esta vida que si sabemos conectarnos, ¿verdad? Sabemos acompañarnos de la manera correcta, pues vamos a hacer precisamente esa energía, ¿no? Vital en esta vida para seguir generando vida y digamos, como el reto más difícil, Carlos, creo que es dominar este ego, ¿no? Sobre todo cuando es un camino en pareja, pues el que podamos darle un bajón a todos estos egos que vienen desde atrás, pues va a ser esencial para que podamos, precisamente como el autor lo menciona, pues podamos ser, ahora sí que pensar mejor dos que uno solo, ¿no? Es un error decir eso mejor que el otro, yo solo puedo, no somos siglas, la verdad, al contrario, eso nada más es un ego muy, muy elevado que no nos lleva a ningún lado. definitivamente, y aquí, Hugo, pudiéramos hacer hasta Claro. un seminario de parejas y bueno, increíble cómo a veces, como mismos papás, no hay una escuela que te permita hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay quizás un acompañamiento también desde las mismas cabezas. Y como dice el dicho, ¿verdad? Si no están bien las cabezas, pues es obvio la astucia del diablo, ¿qué es lo que va a hacer? Una deriva que va a ir a cosas no muy positivas. Así que No, después vamos a hablar un poquito más de esto, Hugo. Vamos a ir a la recta final porque increíble cómo se nos va el tiempo y temas tan interesantes que aparentemente quisieran ser muy difíciles, pero cuando empezamos a agarrarle a esto del pensamiento positivo, de la conciencia que nosotros podemos tener, es la manera como se van haciendo los cambios en todo lo que es nuestra vida diaria. Tal almacén, Si no existiera, no podrías estar ahora humillándome con esta tonta confesión forzada. Estamos en la página 172, ¿ok? Página 172, los que están haciendo sus comentarios y están siguiendo lo que es el libro. Página 172, el último párrafo. no es peligroso darle esta clase de información al mundo. Claro que es peligroso para mí. Si fuese tú, no la divulgaría. Volvamos ahora a la técnica a través de la cual aseguras en tus víctimas el hábito de la indecisión. ¿Cuál es el primer paso que un indeciso debe dar para romper con el hábito? Tener el vehemente deseo de romperlo. Tú por supuesto sabes que nadie puede ser hipnotizado por otra persona sin su consentimiento a ser hipnotizado. Tampoco puede la naturaleza colocar a alguien bajo el conjuro del ritmo hipnótico sin su consentimiento a ser hipnotizado. El consentimiento puede asumir la forma de apatía hacia la vida, generalmente falta de ambición, miedo, falta de definición de propósito y muchas otras formas. La naturaleza no requiere del consentimiento para colocar a alguien bajo el conjuro del ritmo hipnótico. Solo se necesita sorprenderlo fuera de guardia a través de cualquier forma de descuido al utilizar su propia mente. Recuerda esto. Cualquier cosa que tengas,
úsala o piérdela. Todo intento afortunado por romper el hábito de la indecisión debe hacerse antes de que la naturaleza haga permanente ese hábito a través del ritmo hipnótico. Tal como lo entiendo, el ritmo hipnótico es una ley natural a través de la cual la naturaleza fija la vibración de todos los ambientes. ¿Eso es cierto? Sí, la naturaleza utiliza el ritmo hipnótico para hacer permanentes los pensamientos dominantes y los hábitos de pensamiento. Por eso es que la pobreza es una enfermedad. La naturaleza la convierte en enfermedad, fijando de manera permanente los hábitos de pensamiento de todos aquellos que aceptan la pobreza como una circunstancia inevitable. A través de esta misma ley del ritmo hipnótico, la naturaleza también fijará de manera permanente los pensamientos positivos de la opulencia y la prosperidad. Quizás comprendas mejor el principio operativo del ritmo hipnótico si te digo que su función es fijar de manera permanente todos los hábitos, ya sean mentales o físicos. Si tu mente le teme a la pobreza, tu mente atraerá la pobreza. Si tu mente exige opulencia y espera obtenerla, tu mente atraerá los equivalentes físicos y financieros de la opulencia. Esto está en concordancia con una inmutable ley de la naturaleza. El escritor de Tremendo, ¿verdad? Esa parte sí me gustaría que lo pudiéramos recalcar. En la página número 177 está hablando de esa respuesta. Dice, si tu mente teme a la pobreza, atraerá la pobreza. Y es increíble cómo nuestros pensamientos dirigen nuestra energía. Y en lo que tú piensas es en lo que tú te vas a convertir. Si tu mente exige opulencia y lo espera, atraerá los equivalentes físicos. Mira nada más. El poder nutrir el poder de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque es lo que atraerá los equivalentes físicos y financieros de la opulencia. Eso está de acuerdo con una ley inmutable de la naturaleza. esa frase de la Biblia, sea lo que sea que un hombre siembre, eso mismo tendrá que recoger, tenía en mente esta ley de la naturaleza. No podía tener otra cosa en mente. La afirmación es correcta. Puedes ver evidencia de su verdad en todas las relaciones humanas. Y por eso es que el hombre que adquiere el hábito de la indecisión en su vida debe aceptar lo que sea que la vida le otorgue. ¿Es eso cierto? Es absolutamente correcto. La vida le paga al indeciso su propio precio bajo sus propios términos. El no indeciso hace que la vida le pague bajo los términos de él. ¿Acaso el asunto de la moraleja entra en lo que obtenemos de la vida? Sin duda, pero solo por la razón de que nuestras moralejas influyen en nuestros pensamientos. Nadie puede adquirir lo que quiere de la vida solamente siendo bueno, si eso es lo que quieres saber. Creo que no. Veo lo que quiere decir. Todos estamos donde estamos y somos lo que somos por nuestras propias acciones. No, no exactamente. Estás donde estás y eres lo que eres a causa de tus pensamientos y tus acciones. Entonces no existe tal realidad como la suerte, ¿o sí? Definitivamente no. Las circunstancias que las personas no comprenden se clasifican bajo el título de suerte. Detrás de cada realidad existe una causa. A menudo la causa se aleja tanto del efecto que la circunstancia puede explicarse atribuyéndosela solamente a la suerte. La naturaleza no reconoce ninguna ley como la suerte. Es una hipótesis creada por el hombre con la cual explica aquello que no comprende. Los términos suerte y milagro son hermanos gemelos. Ninguno de ellos es real excepto en la imaginación de las personas. Ambos se utilizan para explicar lo que las personas no comprenden. Recuerda esto. Todo lo que es real es susceptible de probarse. Ten en mente esta verdad y te convertirás en un pensador más acertado. ¿Qué es más importante, nuestros pensamientos o nuestras acciones? Todas las acciones siguen a los pensamientos. No puede haber acciones sin haber sido concebidas primero con el pensamiento. Además, todos los pensamientos tienden a revestirse en su contraparte física. Los pensamientos dominantes, es decir,
Los pensamientos que uno mezcla con emociones como el deseo, la esperanza, la fe, el miedo, el odio, la codicia, el entusiasmo, no solo tienen una tendencia a vestirse con su equivalente físico, sino que están obligados a hacerlo. Eso me recuerda pedirle que me hable más sobre usted. ¿En dónde, además de las mentes de las personas, habita y opera? Opero donde quiera que exista algo que pueda controlar y apropiarme. Acabo de decirte que soy la parte negativa del electrón de la materia. Soy la explosión en el relámpago. Soy el dolor en la enfermedad y en el sufrimiento físico. Soy el general invisible de la guerra. Soy el comisario desconocido de la pobreza y la hambruna. Soy el extraordinario verdugo en la muerte. Soy el que inspira el deseo por la carne. Soy el creador de los celos, la envidia y la avaricia. Soy el instigador del miedo. Soy el genio que convierte los logros de los científicos en instrumentos de muerte. Soy el destructor de la armonía en todas las relaciones humanas. Soy la antítesis de la justicia. Soy la fuerza impulsora de toda inmoralidad. Soy el estancamiento de todo el bien. Soy la ansiedad, el suspenso, la superstición y la locura. Soy el destructor de la esperanza y la fe. Soy el que inspira las murmuraciones destructivas y el escándalo. Soy el desmotivador de la libertad y del pensamiento independiente. En resumen, soy el creador de toda forma de miseria humana, el instigador de la desmotivación y de la frustración. ¿Y no le llama a eso ser frío y cruel? Yo le llamo definitivo y confiable. La depresión mundial rompió los hábitos de los hombres en todas partes y redistribuyó las fuentes de oportunidad en todos los ámbitos de la vida a una escala sin precedentes. El atenuante con el que el indeciso trata de explicar su indeseable posición es el reclamo de que el mundo no ofrece oportunidades. En cambio, los no indecisos no esperan a que la oportunidad sea colocada en su camino. Ellos crean la oportunidad que se ajuste a sus deseos y exigencias de la vida. ¿Los no indecisos son lo suficientemente inteligentes para evitar la influencia del ritmo hipnótico? Nadie es lo suficientemente inteligente para evitar la influencia del ritmo hipnótico. Se podría evitar con la misma facilidad la influencia de la ley de la gravedad. La ley del ritmo hipnótico fija de manera permanente los pensamientos dominantes de los hombres, sean ellos indecisos o no indecisos. No hay razón para que una persona no indecisa quisiera evitar la influencia del ritmo hipnótico porque le es favorable. Le ayuda a convertir sus principales objetivos, planes y propósitos en sus réplicas físicas. Fija sus hábitos de pensamiento y los hace permanentes. Solo el indeciso querría evitar la influencia del ritmo hipnótico. Y únicamente aprovechar estos comentarios porque pudiéramos dejarlos, Hugo, hasta como un inventario en la página 177. Mira lo que el mensaje que habla Napoleon Hill le pregunta y le dice, la adquirí, dice, ¿dónde? Eso me recuerda pedirle que me cuente más sobre usted, es decir, las estrategias del diablo, ¿verdad? Donde, además de la mente de las personas, habita y opera. ¿En dónde habita usted y cómo opera? Y mira la respuesta, todo lo que nos da, todo lo que nos está dando ahí, esta luz de cambios, opero donde sea, que haya algo que no pueda controlar y de que pueda apropiarme. Y probablemente está poniendo como unas 15 inspiraciones del demonio que bien pudiera ser, Hugo, un inventario de la mejora y ese ¿cómo se le dice? Antídoto, el Ese antídoto. antídoto, ¿verdad? Que nos va a permitir el hacer en un estilo de vida totalmente diferente. Así que ayúdanos a hacer esto, Hugo, porque pues es fácil, ¿verdad? Aparentemente se ve fácil cuando uno ya
empieza a tener esa introspección y esa luz de iluminación, de inteligencia, de sabiduría. Ahora, Hugo, en el resto del mensaje de este libro, los invito, mis amigos, para que el día de hoy puedan dar esa introspección, regresen lo que es esta lectura, si se fijan, 1 hora de poder, 1 hora de crecimiento, 1 hora de mejoras, y repítela el día de mañana, porque la próxima clase, que es la clase número 8, estaremos hablando precisamente la precisión del propósito. ¿Cómo vamos a tener esa claridad con nuestros objetivos específicos? Así que cierra con nosotros esta conferencia, Hugo, para dar la oportunidad a que personas puedan hacer algún comentario. ¿Y con qué te quedas? Claro, claro. Mensaje. Mira, yo me quedo ahorita con esta lista que tú mencionas al final, dice, soy el creador de toda miseria humana, ¿no? Para mí esa palabra miseria humana, miseria que también tiene que ver con el corazón, ¿no? Es una palabra muy, muy profunda. Pues evidentemente que nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Quiero estar o quiero ser un miserable humanamente? Pues evidentemente creo que ninguno quiere ser un miserable humano o un humano miserable. Jugamos un poquito con las palabras y bueno, comienza pues como dice ahí con el deseo de romperlo, ¿no? ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es esa conducta? La que sea o cuanta sea, no importa, con la que quieres y deseas profundamente comenzar a romper, ¿no? Va desde pensamientos hasta adicciones, Carlos, ¿no? Y adicciones, sabemos que van de todo tipo de adicciones, no meramente una adicción de drogas no legales, sino a veces son pensamientos, adicciones a un modelo de pensamiento, porque los pensamientos también nos traen ganancias secundarias y ahí es donde nos enganchamos, ¿no? Entonces, que nos hagamos precisamente esta gran pregunta, ¿verdad? Y desde lo más profundo de nuestro corazón podamos de verdad desear romper con esos pensamientos, con esas conductas no deseadas. Obviamente, como mencionas, Carlos, hay muchísimo más que platicar. Hay una técnica por ahí muy básica que nos ayuda precisamente a cómo romper con un estado deseado para llevarnos a con un estado actual para llevarnos a un estado de... Pero yo me quedo con eso, ojalá podamos cada uno identificar y empezar a tomar acción, empezando a romper con todos esos malos hábitos. Así es. Pues Hugo, aprecio muchísimo tu tiempo por estar aquí con nosotros. Me gustaría que pudieras poner ahí en los comentarios tu información de conexión para que las personas, bueno, que quieran algún mensajito, alguna consulta por allá contigo, con toda confianza, ¿verdad? Eres de los meros que podemos compartir este tipo de informaciones y sabemos que va a ser de gran beneficio y espero que no sea la primera ni la última vez que nos acompañes para continuar pues el resto de todas estas clases que vamos a tener de gran beneficio para todos. Así que, pues, amigos,